¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Uno de los argumentos más manidos de los detractores de la elección popular del Poder Judicial en México es este. Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va a ganar. Sí, que salvo países con dictaduras, en ningún otro lugar del mundo que no sean estos países que enumeró el honorable periodista, rige el modelo de elección popular de los jueces. Ok, el argumento tiene dos problemas, como mínimo. El primero es que si nos guiáramos por esa misma sabiduría, nunca hubiéramos tenido democracia. Todas las formas de organización social en algún momento fueron una invención y una novedad, ¿no? Si hoy son habituales y familiares fue porque en el pasado hubo quienes tuvieron la valentía de dar un salto al vacío y hacer algo que no se hacía en ningún otro lugar del mundo. Bueno, otros sabiondos en aquellas épocas repitieron argumentos similares a los que hoy enuncia la derecha mexicana, que no se hace en ningún país en serio, ¿no? Pero la historia demostró que aquello que se vestía de sabiduría era en realidad la defensa de un privilegio, el privilegio de que el poder político fuera elegido en conciliábulos a los que solo accedían quienes tenían sangre azul o poder económico. No es otra cosa lo que hoy defiende la derecha mexicana y sus expresiones en los medios de comunicación, el privilegio de esa vieja casta donde se cruzan los intereses políticos del PRI y el PAN con el poder económico, los estamentos judiciales, Estados Unidos y el propio narcotráfico. El segundo problema con esa argumentación que dice que bueno, no se hace en ningún lugar del mundo es que es falso, como suele ocurrir con muchas de estas afirmaciones rotundas. ¿Qué antecedentes hay de elección popular de cargos judiciales? Cuéntanos. Ahora les contaré los antecedentes, pero antes veamos este otro vídeo alertando sobre los peligros de la elección popular de los jueces. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Acabamos de escuchar a Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, básicamente interfiriendo en los asuntos internos de México, todo un clásico en la región. En enero, Ken Salazar se despidió de su cargo de embajador y hace poco Washington estrenó a un nuevo representante suyo en el país vecino, nada menos que un ex agente de la CIA, Ron Johnson, a quien ya se le vio en una cena con el ultraderechista mexicano Eduardo Verástegui y nadie podrá acusarle de no saber elegir a sus amigos. Bueno, ya saben, Dios los cría y ellos. Pero este es otro tema a reflexionar. Ahora volvamos a los antecedentes de la elección popular de los jueces por el mundo. Les ponía las declaraciones más o menos amenazantes de Ken Salazar por un motivo. Resulta que el primer caso donde el Poder Judicial se eligió por voto popular, que recordemos es un riesgo para el funcionamiento de la democracia, según Ken Salazar, se dio en el país que el mismo Ken Salazar representaba hasta hace poco, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Mississippi hace 193 años, en una fecha tan lejana como 1832. A Mississippi le siguió el ejemplo el estado de Nueva York en 1846 y para 1861 ya eran 24 los estados que habían adoptado el método. ¿A qué se debió en ese momento inicial la adopción de esa fórmula? Uno de los factores fue la desconfianza que existía entre los ciudadanos hacia los jueces que provenían de las clases altas. Quienes impulsaban la elección creían que el voto popular los volvería a los jueces más receptivos y más interesados en sus comunidades. En la actualidad, de los 50 estados que conforman la Unión, en 43 de ellos se elige a los jueces locales de manera directa por voto popular. En algunos estados también son electivas las instancias superiores, incluida la Corte Suprema Estatal. De un estado a otro cambia también la metodología de la elección. Por un lado está la que se denomina partidista. El candidato aparece en la boleta junto a su filiación partidaria, ya sea demócrata o republicano. Otros estados realizan la elección mediante una metodología no partidista. Son elegidos por votación popular, pero la boleta no indica su filiación partidaria. Hay una tercera metodología que se denomina retención. El juez no llega a su cargo por votación, es designado mediante otro método, pero luego de un periodo en el ejercicio de sus funciones se le consulta a la población si debe permanecer en el cargo para un nuevo mandato o no.
Hay críticos y defensores para cada una de estas tres formas. Una de las críticas que recibe el método partidista es que conduce la elección de jueces al mismo barro en el que se dirimen las elecciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por su parte, la crítica que recibe el método no partidista es el desconocimiento con el que puede llegar el ciudadano al momento de ejercer su voto. Podría no conocer al candidato y tampoco nada de lo que este candidato piensa, claro. Claro, la afiliación partidista serviría como una marca de identidad, un indicador acerca de las creencias y los valores que suscribe el candidato. Es particularmente útil en los Estados Unidos, donde la cultura política está surcada por una línea divisoria. De un lado, los conservadores, que se adhieren al Partido Republicano, que enfrente tienen a los demócratas identificados, en teoría, con valores liberales. Y nos vamos de Estados Unidos y buscamos otro ejemplo de esto que no se hace en ningún lado del mundo. El antecedente más conocido en Latinoamérica es el de Bolivia. Durante la presidencia de Evo Morales se implementó la elección popular del Poder Judicial. Hasta la actualidad ya se realizaron 3 elecciones de este tipo. La primera fue en el año 2011, la segunda en 2017 y recientemente, a finales de 2024, se realizó la tercera elección, pero solo en algunos departamentos. En las elecciones bolivianas se eligen los integrantes para 4 organismos diferentes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, el garante e intérprete de la Constitución, está compuesto por 9 miembros y entre sus atribuciones se encuentra el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Tiene la potestad para intervenir en los casos en que se presente un conflicto entre el Gobierno central y los departamentos o las jurisdicciones indígenas originarias. Otro organismo electivo es el Tribunal Supremo de Justicia, que también cuenta con 9 miembros. Cada integrante es elegido por voto popular en cada uno de los 9 departamentos en que se divide Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia para causas que afecten a los ámbitos penal, civil, comercial o laboral. También tiene entre sus atribuciones juzgar al presidente de la República en caso de que cometa delitos en el ejercicio de su mandato. Y un tercer organismo electivo es el Tribunal Agroambiental, que está compuesto por 5 miembros y que es el encargado de intervenir en materia agropecuaria, forestal, ambiental, de aguas y de biodiversidad. Resuelve las causas referidas al uso y aprovechamiento de recursos naturales y renovables. Y finalmente tenemos el Consejo de la Magistratura, que ejerce el control disciplinario de los integrantes del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Superior de Justicia. Tiene la posibilidad de destituir a los jueces en caso de que incurran en fallas disciplinarias gravísimas determinadas por la ley. Los candidatos para integrar estas 4 instancias son preseleccionados por el Parlamento y no pueden realizar campaña. La difusión de los perfiles queda en manos de la autoridad electoral. Ejercen el cargo por un periodo de 6 años y no pueden ser reelegidos. La participación de los ciudadanos en la votación mejoró en cada elección. En el 2011 asistieron algo más de 4 millones de personas. En el 2017 la cifra se acercó a los 5 millones y medio, en tanto que en la elección del 2024 superó los 6 millones de votantes con una presencialidad que alcanzó el 82%. La nota desafinada en las 2 primeras elecciones fue un altísimo porcentaje de voto nulo y en menor medida, voto en blanco. Esos datos fueron utilizados en su momento, al igual que se hace hoy en México, para atacar la legitimidad de la iniciativa. El voto nulo parece sugerir, un descontento. Sin embargo, lo que ocurría era otra cosa. El voto terminaba siendo nulo porque los votantes cometían errores, como marcar en la papeleta más candidatos que los que debían señalar. Por ejemplo, habiendo alcanzado un pico del 51% de votos anulados en 2017, en esta última elección esa cifra se redujo al 19,2%. Es un argumento que también es recurrente, como dijimos, entre los críticos de la reforma judicial en México, que la gente no sabe qué es lo que vota. Bueno, para eso están las campañas de concienciación, la pedagogía y el tiempo también, para que la gente se acostumbre a una modalidad nueva y aprenda su funcionamiento. Bien, entonces esto que no se hace en ninguna parte del mundo, se hace en Estados Unidos y se hace también en Bolivia, por ejemplo. ¿Sigue su vuelo el Tupolev o no hay más destinos? Volamos a Europa y vamos con destino a Suiza. El sistema democrático suizo tiene algunas características que lo hacen atípico. Una de ellas es la recurrencia a mecanismos de democracia directa. Es muy habitual la realización de referendos en los que son los propios ciudadanos y no sus representantes los que aceptan o rechazan una propuesta. A nivel subnacional, los cantones cuentan con un margen de maniobra muy amplio que les permite tomar medidas en áreas que en otros países son potestad exclusiva del Estado nacional. En lo que respecta al Poder Judicial, por ejemplo, los jueces federales suizos son elegidos por el Parlamento y propuestos por los partidos políticos. Sin embargo, los jueces locales en los 26 cantones y semicantones que integran el país son elegidos mediante el voto directo.
Para postularse deben presentarse a través de partidos políticos nacionales o locales. Bueno, ahora sí vamos a aterrizar, ¿no? Pues no, para concluir este recorrido que ya nos llevó de América a Europa, vamos hasta el extremísimo oriente y aterrizamos en Tokio. Japón también conoce una variante en la que el voto popular interviene en la conformación del Poder Judicial. Aquí los ciudadanos no pueden votar positivamente por un candidato. La forma de Japón es similar a la metodología de la retención que mencionaba Irene en el caso de Estados Unidos. Los ciudadanos pueden expresarse mediante un referéndum que se realiza cada 10 años acerca de la continuidad o no de los magistrados que están ejerciendo el cargo y que fueron previamente nombrados. Vaya, para ser una práctica inédita que convertirá a México en Cuba, son unos cuantos los ejemplos entre países que la derecha mexicana considerará lo suficientemente serios a su altura como pasarlos por alto, ¿no? En resumen, experiencias para elegir magistrados mediante el voto popular existen desde hace nada menos que 193 años. Los países que tomaron ese rumbo han experimentado con distintas metodologías en vistas a mejorar los resultados. El caso más similar al paso que dará México este domingo es el de Bolivia, un mismo idioma, una cultura que comparte mucho y una fuerza política en el gobierno con voluntad de democratizar las relaciones sociales, al menos antes de que la interna empezase a devorar a la izquierda de ese país. Como señalamos antes, la experiencia boliviana es prometedora. Si algo tiene de original la experiencia mexicana es su profundidad, el alcance y la cantidad de cargos que serán electos este domingo, pero ni es inédito, ni es kafkiano, ni es un camino hacia Cuba, por lo que estamos viendo en este viaje al que nos ha llevado la comandante Afino Génova. Gracias, compañera. Zedillo en su momento decidió modificar la Suprema Corte de Justicia a su antojo y decidir cómo iba a configurarse la justicia en el país en los siguientes años. La presidenta y el presidente Andrés Manuel pudieron haber continuado de una u otra forma configurando la justicia de nuestro país y tener jueces en lo más alto a modo, por así decirlo. Pero ahora el principal problema para nuestro país sería pues, que no hubiera la elección, ¿no? Que no hubiera pasado esta reforma y que siguiéramos con un sistema distinto.